Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Que Dios Todopoderoso les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema, el sufrimiento en la vida del creyente y una perspectiva teológica. Claro está, no íbamos a ver una perspectiva puramente psicológica ni emocional. Vamos a empezar con una oración encomendándonos a Dios y luego les voy a pasar un pequeño video de unos 4 o 5 minutos sobre eh, la historia de una dama que sufrió un accidente y quedó cuadripléjica y a pesar de eso salió avante. Claro está que uno no puede salir adelante si no está el Señor Todopoderoso y su Santo Espíritu dándole fortaleza, aliento y consuelo en esos momentos. Padre Santo que estás en gloria, te agradecemos por estos preciosos momentos en que en conjunto con mis hermanos y hermanas podemos compartir y revisar de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú a través de tu palabra nos fortalezcas. Puede ser que todos estemos pasando sufrimiento, solo que en diversas formas y en diversas gravedades, Padre. Pero estemos pasando o no estemos pasando sufrimiento, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en los momentos más difíciles, cuando la vida se vuelve agónica. Damos gracias a Dios si los hermanos y las hermanas están en este momento bien. Pero si estamos bien, entonces nuestro mundo alrededor de nosotros puede estar alguien necesitado de esa ayuda por el sufrimiento que de alguna manera es común en el ser humano. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a tener esperanza en ti y a dar esperanza a los que están en sufrimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar y contarles de uno de mis personajes favoritos, Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada, una mujer que realmente tiene mucho que enseñarnos. Hace más de 50 años, alrededor de unos 53 años, tuvo un accidente. Como consecuencia de ese accidente quedó cuadripléjica y bueno, durante esos 53 años ha experimentado una vida de intensos dolores, limitada a una silla de ruedas. Y bueno, en los últimos años, quizá 2 años, en los últimos años también le han diagnosticado un cáncer. A pesar de toda la incapacidad que tiene, también se le ha agregado un cáncer. ¿Por qué lo traigo a colación a esta mujer? Bueno, porque en medio de todas esas limitaciones tan terribles por tantos años, es una mujer que sirve a Dios, es una mujer que escribe, es una mujer que pinta hermosos cuadros, es una mujer que desarrolla un ministerio de silla de ruedas, Johnny and Friends. Es una mujer que comparte el evangelio, es una mujer que da conferencias de liderazgo, es una mujer que refleja el gozo de Dios. Hace unos 3 años me tocó la oportunidad de conocerla de manera muy directa, muy personal. Estuve sentado ahí en la siguiente mesa y recuerdo con mucha claridad algunas de las cosas que ella estaba compartiendo. Finalmente, después de estar compartiendo algunas cosas de una extraordinaria conferencia, que el tema era el liderazgo, pero nos compartía cuando estaba cumpliendo 50 años de haber sufrido el accidente y de vivir atada a una silla de ruedas sin poder mover más que su cara. Decía, estoy cansada, y que en ese momento le dijo al Señor, ese día, porque ya no puedo más, después de tantos años, ya se me acabaron las fuerzas, va a venir mi dama de compañía a ayudarme en todo, y cuando se asome por la puerta para darme un baño aquí en la cama, cuando me ayude a hacer mis ejercicios de motricidad, cuando me vista, cuando me ponga en la silla de ruedas, cuando cepille mi pelo, cuando cepille mis dientes,
Yo necesito darle una sonrisa y no tengo la más mínima fuerza para darle una sonrisa a esa persona que me ayuda en todo. Decía, tuve que orar, tuve que decirle, Señor, préstame mi sonrisa. Eso había sido unos momentos antes y ahora que estaba ahí, con una sonrisa de oreja a oreja, transmitió vida a través de lo que estaba compartiendo. El tema era, un líder tiene que ser extraordinariamente humilde, pero realmente reflejaba el gozo de Dios. Y ella puntualizaba, prácticamente todas las mañanas esta parálisis me empuja al trono de Dios para pedir su gracia. Y de una manera muy puntual decía, a veces pienso que los discapacitados son aquellos que se levantan, apagan el despertador, se bañan con toda rapidez, desayunan de una manera muy rápida y se van sin tomar en cuenta a Dios. Eso sí están discapacitados, pero los que tenemos que estar obligados a depender de la gracia de Dios, somos los que tenemos esa fortaleza. Por eso el consejo puntual, firme, haz de Jesús tu fortaleza, haz del Señor tu fortaleza, búscalo cada día. Él, su gracia es la que puede hacer la diferencia para que independientemente de lo duro, independientemente de lo prolongado que esté la situación difícil que estás enfrentando, tú vas a tener un carácter que sigue adelante, persevera con gozo, independientemente de todo que esté confabulándose en tu contra, tú sigues siendo fiel a Dios. porque a la edad de 17 años quedó cuadripléjica. Digamos que no podía mover ni las piernas ni las manos y tuvo un año de depresión y ya no entendía cómo era la vida, hasta que la misma necesidad la empujó a depender de Dios. Y esa es una de las preguntas de reflexión. ¿Qué nos empuja cuando nosotros sufrimos? El sufrimiento, ¿a dónde nos empuja? ¿A la depresión? ¿Nos empuja al sufrir, a la desesperación? ¿El sufrimiento nos empuja a la ansiedad? En, en los designios de Dios, nuestra respuesta ideal al sufrimiento es buscar a Dios. Yo creo que aquel que está sufriendo es empujado más que cualquier alguien que no esté sufriendo a depender de Dios. Entonces, el sufrimiento debe de empujarnos a depender de Dios. Pero muchas veces no es así. Muchas veces el sufrimiento nos lleva por diferentes caminos. Pero el día de hoy vamos a ver, entre las preguntas que tenía el sufrimiento es ¿por qué sufre el ser humano? Otra de las cosas es, ¿sufren los seres humanos porque toman malas decisiones y son pecadores? O ejemplo de Job, un hombre justo. ¿Por qué sufren los justos? Y entonces encontré varias causas del sufrimiento. Lo vamos a ver. El sufrimiento es un tema muy común en la Biblia. La situación es que tiene diferentes trasfondos. Por ejemplo, el sufrimiento de David a la hora de ser perseguido por Saúl, el sufrimiento de José. Y así vemos nosotros que hay diferentes trasfondos. Así que es muy difícil de decir, este es el mismo sufrimiento, porque también tenemos tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, y nuestra percepción hacia el sufrimiento lo aborda de diferente manera. Así que el sufrimiento es complejo, es muy complejo. Es la gama de colores, la gama e intensidad de matices que tiene es bien amplio. Muy difícil decir, bueno, el sufrimiento como denominador común en todo ser humano es tal y tal. No, los sufrimientos tienen
diferentes formas, diferentes profundidades, diferentes percepciones. Ahora la situación es cómo percibe Dios el sufrimiento. Por eso es que el tema era el sufrimiento en la vida del creyente, pero bajo la perspectiva teológica. ¿Cómo lo toma Dios? Así que el sufrimiento no es un tema fácil de abordar. La Biblia nos ofrece una perspectiva profunda y una cosa importante, consoladora sobre este tema. La Biblia como que supone que todos de alguna manera vamos a sufrir en diferentes intensidades. Y entonces da consuelo sobre este tema. Entonces, vemos que el sufrimiento nunca es nada más producto de la imaginación, porque puede estar realmente alguien sufriendo, aunque aparentemente no debería de sufrir, porque tiene todo. Tiene casa, tiene comida, tiene, tiene trabajo, tiene profesión, tiene familia, tiene de todo y están gozando de salud. Más sin embargo, el sufrimiento, como tiene diferentes matices, puede estar sufriendo alguien. Tal vez puede estar sufriendo de soledad, aún estando en familia. O puede estar sufriendo de una aspiración o un proyecto que no pudo llevarse a cabo. Digamos que el ser humano, con esas diferentes percepciones que tenemos, podemos sufrir, aunque aparentemente estemos bien. Así que el sufrimiento es real, es tangible, es personal y es específico para cada persona. No podemos decir el sufrimiento es más grande el mío, más grande de la persona, porque depende de la percepción y de la sensibilidad que uno tenga. Y de también el trasfondo, tal vez más que cultural, el trasfondo de costumbre, cómo se perciben tales adversidades, y así responde uno con sufrimiento. La diferencia entre una adversidad y el sufrimiento es que la adversidad es un desafío, el sufrimiento es un dolor, pero es un dolor no físico, sino es un dolor del alma. Hay gente que tiene muchos desafíos, digamos, muchas adversidades, pero también pueden avanzar más rápido porque no tienen mucho sufrimiento. Y hay gente que tiene pocas adversidades, pocos desafíos, pero tienen mucho sufrimiento. Ahí vemos que el sufrimiento es específico y es personal. Pero la Biblia nunca menosprecia al que sufre, no se burla del que sufre. No dice, este pobre no conoce a Dios. No. No dice, "Bah, todos sufrimos y tenemos que aguantarlo". No. La Biblia no hace oídos sordos a los que tienen la lucha y le presenta al que sufre un Dios que comprende, un Dios que le importa y que nos invita a acudir a Él en busca de ayuda. Realmente no tenemos otra opción. Es casi la única dependencia que tenemos en sufrimientos que realmente poco nos pueden ayudar, aunque es beneficioso que alguien nos apoye, pero realmente la dependencia la vamos a tener en Dios. Así que a Dios le importa todo lo que nos pasa y en su providencia divina nos da un consuelo y nos da una purificación de nuestra alma a través de ese sufrimiento. Entonces, como introducción, seguimos. Realmente no sabemos y tampoco estamos muy interesados morbosamente en saber si usted está sufriendo ahora. Pero este viaje de este tema es muy bueno porque esperamos que este tema nos dé una esperanza, un consuelo y, si es posible, una resolución a nuestros sufrimientos y a nuestras adversidades. Porque
¿Hay alguien cerca de ti? Si, por ejemplo, uno no está sufriendo, puede ser que haya alguien cerca de nosotros que está sufriendo y que al final debemos de amarle y consolarle y apoyarle en esta carga de sufrimiento. El sufrimiento, como decíamos, es más común de lo que nosotros imaginamos. Está en todos lados. Y tal vez es más impactante cuando el sufrimiento le pasa a un niño. Entonces eso, si vemos nosotros, lo sentimos más profundamente. Pero el sufrimiento está a todos niveles. Miren esta dama que les presentamos como video, cuadripléjica, no podía caminar, superó ciertas situaciones, confió en Dios, tuvo esperanza en Dios, se volvió una ministra del Evangelio, y además de eso vino un cáncer. Digamos que el mal no tiene fondo. Tal vez por eso es que algunas veces nosotros no es que nos conformemos, sino estamos satisfechos con la vida que tenemos y agradecidos con Dios, porque nuestro mal pudo ser más o puede ser más difícil. Entonces, vemos que el sufrimiento es algo tan presente en la vida humana que se necesitan muchos análisis para aclarar todas sus fronteras. Como decíamos al inicio, están de diversos colores, que es lo que lo hace complejo. Pero vamos a ver algunos libros de la Biblia que abordan el sufrimiento humano. En Génesis, el sufrimiento entra al mundo como consecuencia del pecado. Aquí vemos ya una causa de sufrimiento, el pecado. Y en el mundo en que vivimos es un mundo caído. Así que no nos vamos a sorprender cuando de alguna manera venga el sufrimiento. El sufrimiento que creo que en mi vida personal más me ha afectado no es por sufrimiento propio, sino es por, por un sufrimiento de ver un familiar, ya sea desvalido, ya sea enfermo, ya sea con circunstancias difíciles. Eso es lo que más me afecta y creo que ahí veo una impotencia, de todo tipo porque a veces no puede ayudar y es cuando uno recurre al Creador. Pero vemos en Job, este libro está dedicado casi en su totalidad a explorar el tema del sufrimiento. Y un sufrimiento que no es común, porque por ejemplo hay sufrimientos que se les llama merecidos. ¿Por qué? Porque uno cometió un error, cometió una mala decisión, cometió un pecado, y entonces como consecuencia de ese pecado tiene sufrimiento. Digamos que ese es el sufrimiento merecido. Sin embargo, hay otro sufrimiento que es del justo y como que fuera inmerecido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sufren injustamente los que son correctos? Entonces, aquí vemos nosotros que el sufrimiento tiene otro trasfondo, un trasfondo que no escapa a la soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Vamos a verlo más adelante. Luego en Salmos, muchos salmos expresan el sufrimiento y angustia del salmista, pero también su confianza en Dios. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Este tema lo traje a partir de que estaba leyendo la Biblia, la vida de David. Y era perseguido, era luego que tuvo que, que fue al palacio y pecó y que se murieron sus hijos y que los hijos estaban en contra de él y que un hijo violó a su hija y una serie de sufrimientos, pero de aquellos difíciles. Y entonces luego este hijo, uno de sus hijos quiso quitarle el reino y al final entre sus hijos se estuvieron peleando
Entonces, este David sufrió muchísimo. Entonces, me preguntaba yo, y el tema que tal vez podía haber traído era el valor del sufrimiento, pero era como muy, muy difícil este tema, porque ¿quién va a decir, bueno, el sufrimiento tiene un gran valor, así que quiero sufrir? Digamos que hasta tocar este tema es un poco complejo, porque no vamos a ser pesimistas, ni quiero caer en mucho optimismo. No quiero agregar un optimismo de mi parte para que estemos bien. Quiero entender lo que la Biblia habla del sufrimiento y qué debemos hacer cuando suframos. Claro está que pueden decir a ustedes, puede haber un psicólogo, un psiquiatra y toda la situación, pero ese no es el remedio. Ese podría ser solo un aliviante. Sin embargo, el remedio lo tenemos nosotros en la Biblia. Cuando vemos Proverbios, también ofrece sabiduría para afrontar el sufrimiento. Eclesiastés refleja el sufrimiento como parte de la condición humana. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Digamos que es parte de la condición humana. Si uno es humano, ya es candidato a sufrir. Otros libros, Isaías profetiza sobre el sufrimiento vicario del siervo de Dios, que cargó nuestros sufrimientos. El hecho de que Jesucristo haya cargado contra los sufrimientos, eran sufrimientos con la perspectiva de redención. Digamos, nosotros debimos de ser castigados por el pecado que cometimos. Sin embargo, la cultura, el mundo donde vivimos es un mundo caído y eso nos va a traer sufrimiento. Porque algunas veces pensamos que Cristo llevó nuestros sufrimientos, ¿por qué debo sufrir yo? A veces tenemos ese concepto un poco erróneo. Lamentaciones dice, lamenta el sufrimiento y destrucción de Jerusalén. Mi alma está desolado por tanto sufrimiento. Vemos todos los versículos de la Biblia y los libros que nos hablan de sufrimiento. Los evangelios narran el sufrimiento injusto de, de Jesús en la cruz. Varón de dolores, experimentado en quebranto. En Hechos se habla del sufrimiento, describe el sufrimiento y persecución de los primeros cristianos. Ese es otro sufrimiento que tuvieron los cristianos primeros. El libro de Isaías profetiza sobre el sufrimiento, y yo creo que esto lo vimos. El libro de Romanos aborda el sufrimiento, puede producir perseverancia y carácter. Digamos que el sufrimiento tiene sus consecuencias, porque purifica el alma y nos hace ser perseverantes y maduros. Estaba pensando yo que podría llegar a ser uno perseverante y maduro sin sufrir. Esa es una de las preguntas que tenía. El hecho de que no quiero pasar el sufrimiento, puedo agarrar madurez, puedo agarrar dependencia absoluta de Dios sin ningún sufrimiento, o es necesario de alguna manera pasar el sufrimiento y la aflicción. En 2 Corintios dice, Pablo habla del consuelo en medio del sufrimiento. Llevamos la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste. Y tal vez el libro que me hubiera gustado realmente estudiar, y por el tiempo no lo vamos a hacer, pero tal vez en otra ocasión, estuve buscando el libro bíblico que tiene como tema principal el sufrimiento. Es cierto que Job sufrió, un hombre justo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento estaba viendo yo que Primera de Pedro, el tema, según muchos teólogos, el tema principal de todo el libro de Primera de Pedro es el sufrimiento. Y ahí hay muchos versículos sobre el sufrimiento. Por ejemplo, anima a los creyentes a soportar el sufrimiento con esperanza. El sufrimiento no va a ser eterno, pero la eternidad nos va a brindar esperanza.
Dice, alegres por participar de los padecimientos de Cristo. Vamos a verlo más adelante y en relación a cómo sufrir por Cristo. Apocalipsis nos habla y describe el sufrimiento de los mártires, pero como es el último libro, promete el final del sufrimiento. Gracias a Dios por esto. Dios les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ahí es cuando el sufrimiento va a terminar. Quiere decir que vimos en varios libros que se aborda el sufrimiento. Ahora, me llama la atención las causas del sufrimiento porque si entiendo cuáles son las causas del sufrimiento, puedo evitar algunas causas de sufrimiento. ¿Se puede evitar parte del sufrimiento? Por supuesto que sí. Entonces, pero no todo sufrimiento va a ser evitado. El sufrimiento porque vivimos en un mundo caído. Desde el pecado original vino la maldición sobre los seres humanos y entonces vino la enfermedad, vino la vejez y vino la muerte desde el pecado original. Y eso es causa de sufrimiento. ¿Cuánta gente no está enferma? ¿Cuánta gente no está mal? Estábamos viendo la historia de una hermana salvadoreña que ella decidió venir a estudiar aquí a Guatemala teología, una mujer joven y decidió estar 5 años aquí en Guatemala estudiando teología. Y a la hora de estudiar, pues ella tenía en las ideas de regresar a El Salvador y abrir una iglesia o un centro bíblico. Eh, Sin embargo, ella sufrió de una enfermedad de meningitis y no podía caminar, quedó también con problemas de las piernas. Y entonces, al final de todo ella decía, yo el único ministerio que tengo es el ministerio de oración. Nunca pensé que iba a tener un ministerio de oración, porque es lo único que puedo hacer, no puedo movilizarme. Quiere decir esto que no solo los que son pecadores o cuando no conocen a Dios sufren. Por vivir en un mundo caído, nosotros podemos sufrir. El sufrimiento, la segunda causa del sufrimiento es el sufrimiento como consecuencia de nuestras malas decisiones. Este sí es un sufrimiento merecido según los estudios, porque es un sufrimiento en donde nosotros mismos provocamos un error, provocamos un mal, y como consecuencia de este mal, tenemos una vida un poco difícil y un poco trágica. Pero este sí es consecuencia misma de nuestras decisiones. Pero no todo sufrimiento es consecuencia de nuestras decisiones. Por ejemplo, el número 3, el sufrimiento como consecuencia de los pecados de otros. Esto sí es muy real. ¿Cuánta mujer no vive sufriendo por el pecado de un marido? ¿Cuántos hijos nos andan sufriendo por los pecados de los padres? Digamos que esto sí, si nosotros tuviéramos esa conciencia de que el pecar trae sufrimiento, no solo a uno, sino a toda la familia, no solo a la familia propia de carne y huesos, sino la familia de Cristo también. Causamos sufrimiento por el pecado, no solo sufrimiento propio, sino sufrimiento a otros. El sufrimiento por causa de Cristo, y esto sí me interesó mucho. ¿Cómo es que nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo? Lo vamos a ver detenidamente en otra diapositiva. Y vamos a sufrir para la gloria de Dios. Esto sí es maravilloso, porque si nosotros, con tal de darle gloria y honra a Dios, sí
tendríamos que pasar un sufrimiento, no nos causaría ningún daño. Yo creo que los apóstoles entendieron bien esto, el sufrimiento por causa de Cristo y para la gloria de Dios. Y ellos no se extrañaron que iban a ser asesinados, no se extrañaron de todos los sufrimientos que tuvieron, porque ellos sabían que este sufrimiento era parte de la causa de Cristo. Otra, la última es el sufrimiento como parte del misterioso plan de Dios. Como que Dios a veces permite el sufrimiento, como el caso de Job, a personas correctas. Pero nosotros no podemos eh, contradecir ese tipo de sufrimiento porque nuestro ser es limitado y el Dios Todopoderoso tiene en control todas las cosas. Entonces, este sufrimiento sí es del plan de Dios. Claro, está en beneficio de nosotros. Entonces vamos a ver que de todos los sufrimientos, unos son causados por nosotros mismos, por las consecuencias de nuestros malos actos y nuestras malas conductas. Pero no todo eso. Hay sufrimiento por causa de Cristo. Gracias. Hay sufrimiento para la gloria de Dios. Y hay sufrimiento por parte del misterioso plan de Dios para nosotros. Y en su divina providencia nos da consuelo. Si es plan de Él, lo único que quiere es que nuestras almas sean purificadas del mal, así como se prueba el oro. Entonces nuestras almas tienen que pasar ese tipo de sufrimiento, pero Él tiene la providencia para nosotros. Entonces vemos diferentes tipos de sufrimientos, no todo tipo de sufrimiento es por mal actuar. Esto nos lleva a una conclusión. Si nosotros somos seres humanos en busca de la felicidad constante, no va a ser una realidad. Vamos a vivir frustrados porque la Biblia menciona que nosotros vamos a vivir algún grado de sufrimiento. Y creo que nosotros vivimos en algún grado de sufrimiento dependiendo de la etapa que estemos. Creo que hay muchos jóvenes que por un desamor ellos sufren, ¿no? El sufrimiento no debería ser tan intenso, pero algunos sufren mucho, igual las señoritas. Un niño sufre por un juguete. Luego más grandecitos sufrimos porque una carrera no se da por diferentes situaciones y nos sentimos frustrados y sufriendo porque nuestras expectativas no se cumplen. Pero ya a una cierta edad donde nosotros ya tenemos nietos, ya sufrimos inclusive por los nietos, que son tan pequeños, son tan tiernos y tenemos ese cuidado que crezcan bien, que crezcan sanos. Y entonces, si un nieto se lastima, si un nieto está por entrar a una cirugía, si un nieto está sufriendo de quebrantos de salud o está en el hospital, para nosotros es un gran sufrimiento. Quiere decir que la vida nos da sufrimientos desde que nacemos hasta que morimos. Claro está que el objetivo del sufrimiento es caernos en el refugio de Dios Todopoderoso. Y muchas veces eso no se da o no hacemos. Entonces vimos las 7 causas de sufrimiento, aunque hay un montón de causas. Incluso yo quería nada más desglosarlos en 2 causas. Las causas de sufrimiento provocadas por nosotros y las causas de sufrimiento provocados por los designios de Dios.
a los cuales no vamos a decir por qué me vas a dar una dosis de sufrimiento. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Aceptar esa situación es, bueno, mi padre me va a dar una dosis, tal vez por purificar mi alma, por comprobar si tengo una fe confiable, una fe original, me va a pasar por algún tipo de adversidad. Pero yo sé que es mi padre, yo sé que él quiere el bien para mí y tendrá algún método de salida para esta situación. La confianza y la dependencia absoluta en Dios hace que el sufrimiento, por más difícil que sea, sea menos doloroso. Hay unas verdades sobre el sufrimiento, como les platicaba anteriormente. Aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la existencia. Como que esa es una de las conclusiones que realmente la Biblia nos dice, de que el sufrimiento es inevitable en la existencia. El sufrimiento es un aspecto inherente a la vida humana. Dolores, pérdidas, enfermedades, conflictos, son experiencias de todo ser humano. Reconocer esto con realismo puede ayudarnos a no caer en expectativas ingenuas, en siempre tener una expectativa de dicha y de felicidad. Y no es que no la merezcamos, pero en esas circunstancias del sufrimiento es cuando nuestra alma se vuelve más genuina, es cuando nuestra alma realmente quiere refugiarse en algo que lo pueda sustentar. Y entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, me voy a sustentar en una persona, me voy a sustentar en el dinero, me voy a sustentar en alguna situación que sea, que no sea la, que no sea realmente el Espíritu de Dios. Entonces nos da expectativas. Yo he visto como común denominador en los matrimonios después de unos 7, 10 años, que cada quien tenía expectativas distintas. El esposo de la esposa y la esposa del esposo. La esposa dice, yo pensé que a estas alturas íbamos a vivir así, pero como no lo vivimos, estoy sufriendo. Y el culpable eres tú y el esposo también. Y yo pensé que a estas alturas tú ibas a administrar esto de esta manera, pero no vivimos así. Y no lo vivimos, el culpable eres tú. Digamos, esas falsas expectativas que nos tomamos con la pareja nos hace causarnos problemas y un sufrimiento autoimpuesto que no es real. No es real porque realmente son expectativas más amplias de las que tenemos. Eso es lo que nos causa un sufrimiento exagerado, porque nuestras expectativas no deben ser tan altas con respecto a nuestros padres, con respecto a nuestra pareja, con respecto a nuestros hijos. Porque si, por ejemplo, que pues nosotros soñamos que nuestro hijo sea de la NASA y que sea astronauta y que de repente no lo logre ser, no solo sufrimos nosotros que estamos frustrados, sino también sufre el hijo porque no llena las expectativas. Si se dan cuenta, una de las cosas grandes que nos trae el sufrimiento son las falsas expectativas o tal vez expectativas irrealistas de lo que pensamos que debiéramos de tener con relación a otra persona, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos. Eso nos puede llevar a un sufrimiento. Otra de las verdades sobre el sufrimiento es no buscar la felicidad como un estado permanente. Vivir así de risas y sonrisas y vivir siempre, no se puede vivir siempre así.
Eh, la felicidad al final siempre es algo interior, no depende de lo que está afuera, no depende de la superficialidad. Es más, en una porción bíblica nos animan a que debemos llegar el sufrimiento con gozo. ¿Cómo es eso? Entonces, los momentos de dicha que tengamos son obra del Señor, pero no debemos obsesionarnos por conseguir solo esos momentos, no. La Biblia misma nos dice que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo injusto, que nuestras malas decisiones van a provocar ese sufrimiento y que de alguna manera en la soberanía de Dios nos autoimpone, aunque sea dosis pequeñas de sufrimiento, nos va a imponer. Tal vez para realmente eh, comprobar nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia, pero Él nos manda una dosis también de sufrimiento al cual debemos de aceptar. Luego, moderar el apego y las expectativas, cultivar la aceptación y el desapego. Esta palabra muy importante es que nos viene a relajar cuando realmente la situación está muy difícil y decimos, esto lo tengo que aceptar. Eh, no es que nosotros vayamos a decir, mire, si usted está enfermo, va a aceptar la enfermedad. La enfermedad al final es parte de la vida humana y muchas veces también es consecuencia de nuestras malas decisiones. La enfermedad es consecuencia de nuestras malas decisiones, pero no toda enfermedad. Hay enfermedad genética que no es eh, de nuestra voluntad o de nuestras manos actuar. Hay enfermedades de diferentes etiologías que al final, si nosotros no venimos como cristianos a permanecer en una salud constante físicamente, lo vemos, por ejemplo, con los hermanos grandes en la fe. El hermano, si han leído de Charles Spurgeon, que escribió muchos libros, el príncipe de los predicadores ingleses, que escribió muchos libros y todavía lo vemos en sus sermones, cuántos sermones escribió. Él padecía de una gota en la pierna y del ácido úrico. Y algunas veces decía, no puedo caminar, me cuesta caminar, me duelen las piernas, me duelen las rodillas, pero eso no me debe impedir de dar el mensaje de la palabra. Entonces, eh, esas enfermedades a veces nos llaman a entender que nosotros no somos solo físicamente, porque la enfermedad solo puede afectar lo físico, que quiere afectar lo espiritual y quiere afectar lo emocional en la medida que nosotros permitimos. Pero, por ejemplo, una enfermedad o una herida, por ejemplo, o una enfermedad de la vesícula, no podría afectar mi estado espiritual, pero nosotros lo percibimos, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué yo sufro esto? ¿Por qué a mí? Toda la situación. Ese renegar toda esa situación nos hace sufrir más. Así que algunas veces la aceptación es un medio que nos trae paz. Miren, el sufrimiento me llamó la atención. Quiere decir, hermanos, que es válido el sufrimiento por una causa noble, una causa virtuosa, una causa gloriosa que es por Cristo. ¿Cómo voy a sufrir por Él si siempre nos han dicho que Cristo llevó nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades y por lo tanto nosotros no debemos de sufrir ni estar enfermos? Sin embargo, aquí vemos Jesús advirtió a sus discípulos que serían perseguidos por su causa y dice,
Si el mundo los aborrece, sepan que antes de ustedes me aborreció a mí. Si nos aborrece, Ujú. realmente vamos a sentir algún tipo de sufrimiento. Eso sí es muy real. Dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Aquel que es perseguido debe tener algún tipo de sufrimiento. Estos son los sufrimientos nobles que les llamamos. Esto es por causa de Cristo. Pablo sufrió todo tipo de padecimientos por su labor apostólica y exhortaba a los creyentes a tener la misma disposición. A nosotros nos es concedido no solo creer en Cristo, dijo en Filipenses, sino también padecer por Él. Quiere decir que el hecho de desarrollar algún ministerio en la iglesia, ya sea de discipulado, ya sea de visitación, de oración, cualquier tipo de función que tengamos en la iglesia, nos va a traer desgaste y sufrimiento. Pero ese es el sufrimiento bueno. Entonces podríamos nosotros dividir el sufrimiento en tres tipos. El sufrimiento bueno, que es para la gloria de Dios y causa de Cristo. Es por desarrollar un ministerio como pasó con los apóstoles. Y hay un sufrimiento que no es del bueno, es un sufrimiento inútil por tomar decisiones malas. Y hay un sufrimiento neutro. Es porque en la soberanía de Dios dispuso una dosis para nosotros, para que nuestra alma fuera refinado en la escuela del dolor. Digamos que podríamos dividir los sufrimientos siete que vimos solo en tres: el sufrimiento bueno, el sufrimiento malo y o inútil, y el sufrimiento neutro por la causa, digamos. La causa, el sufrimiento bueno quiere decir que es por causa de Cristo y la gloria de Dios. El sufrimiento malo es por nuestras malas decisiones. Y yo vi ahí, estando estudiando la vida de David, él tuvo todo tipo de sufrimientos. Sufrimiento por darle la gloria a Dios y también sufrimiento por sus propias malas decisiones. Y creo que los sufrimientos más difíciles fueron por sus malas decisiones y su mal actuar. Pero lo real es que el tipo de sufrimiento, por más mínimo que sea, viene a transformar nuestra alma. El apóstol Pablo anima a los creyentes a afrontar pruebas y sufrimientos, considerándolos participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros ya participamos de ese padecimiento que Cristo padeció. No nos avergoncéis de padecer como cristianos, antes bien glorificad a Dios por ello. Y esta es una respuesta que la Biblia demanda de nosotros en respuesta al sufrimiento. Glorificar a Dios. Que claro está, es complejo, es difícil, es contradictorio, pero eso es lo que la Biblia nos enseña cómo responder al sufrimiento. El libro de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis muestra cómo los mártires sufrieron por la fidelidad a Cristo, pero serán recompensados por ello. Al final, la iglesia triunfará sobre el sufrimiento. Como les decía la vez pasada, en Apocalipsis vemos el final de todo y el triunfo sobre el sufrimiento. Vamos a ver los sufrimientos por la causa de Cristo, no otros, sino vamos a ver qué menciona la Biblia sobre esto. La base de este sufrimiento es la enemistad entre el reino de Dios del mundo, caído. Claro está, ¿cómo vamos a vivir cómodos y felices en un mundo que está caído y no es el nuestro? Nuestra ciudadanía no es acá, entonces si no es acá, ¿por qué vamos a vivir felices?
por esa enemistad entre los dos reinos, vamos a ser afectados, donde los que siguen a Cristo enfrentarán rechazo y hostilidad espiritual. Estaba viendo yo de una iglesia bautista que hace unas 3 semanas mataron a unos jóvenes que eran eh, unas personas que salieron de Estados Unidos para evangelizar en otra nación y entonces ellos fueron asesinados, rechazados. Es el sufrimiento por la causa de Cristo. Yo no sé si nosotros algún día hemos tenido conciencia de que, estoy sufriendo, ¿qué hago? Sí. Y la situación es que la causa es causa de Cristo. No sé si hemos padecido eso, porque ese sería el momento glorioso para darle honra y gloria a Dios, porque realmente a eso también somos llamados. Sin embargo, el sufrimiento por causa de Cristo tiene un propósito redentor, miren. Ese es lo precioso, lo bello, que nosotros, el propósito de esos sufrimientos, ya vimos que otros sufrimientos para purificar, para crear esperanza en uno, para crear perseverancia, para crear fe, para que uno tenga más credibilidad en Dios, el sufrimiento, tenga más paciencia. Pero este sufrimiento específicamente por causa de Cristo, no, el propósito es redentor, digamos, a asemejarnos a Cristo, quien padeció injustamente, a crecer en santidad y perseverancia, a dar testimonio del Evangelio delante de los incrédulos y experimentar la comunión con Cristo en los padecimientos, ser participante de su gloria venidera. Quiere decir esto, o esto significa que cómo me voy a padecer a Cristo si no hay un tipo de sufrimiento por causa de Cristo. ¿Cómo voy a crear perseverancia en mí? ¿Cómo voy a crear santidad en mí si no hay ningún tipo de sufrimiento por causa de Cristo? Digamos que nuestro maestro fue varón de dolores. Nuestro Salvador fue varón de dolores. Y nosotros tenemos que participar de ese sufrimiento. Entonces estos ejemplos muestran que Dios soberano puede obrar a través del sufrimiento de manera misteriosa para manifestar su plena gracia. Es lo que veíamos en que hay causas de sufrimiento dosificadas por Dios para mostrando su soberanía. Ante nosotros puede ser un misterio, no sabemos por qué pasamos esas circunstancias, pero sí sabemos que nuestro Padre nos mandó y ese Padre, en Él tenemos refugio, tenemos esperanza, Él es el único consuelo. Entonces, yo creo que tal vez el poco conocimiento de Dios y de su poder y sus atributos y de su grandeza nos hace subir un poco más, porque pensamos que ahí se terminó todo, porque pensamos que ya no podemos seguir más, cuando realmente la confianza la debemos de acrecentar a través de su Santo Espíritu, a través del sacrificio que hizo Jesucristo al Dios Padre, revelando sus perfectos atributos como el poder, su sabiduría, el amor divino, mostrando la verdadera fe y perseverancia de sus hijos, cumpliendo los propósitos redentores a través del sufrimiento vicario de Cristo, fortaleciendo el carácter y la confianza de sus hijos en medio de las pruebas. Ese es el sufrimiento para la gloria de Dios. Encontrando, aquí ya vamos terminando. Ahora, digamos que ya vimos que hay una dosis de sufrimiento
por bien o por mal para todos los creyentes. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí? Como decíamos al inicio, si no estamos ahí, aunque yo creo que todos, aunque sea dosis pequeñas de sufrimiento tenemos, pero si no, gracias a Dios, puede ser que alguien que esté cercano a usted sí esté necesitado de apoyo y que nosotros seamos un vehículo para llevarle consuelo. Eso es una de las situaciones, digamos que este tema no solo nos sirve a nosotros, nos consuela a nosotros, nos da fortaleza, sino también nos puede hacer que podamos ayudar a otros. Pero ¿cómo encontramos consuelo en el sufrimiento? ¿Cómo encontramos esa paz? Número uno, reconociendo la presencia de Dios en momentos de sufrimiento. Eso es la providencia de Dios, que al final siempre va a estar con nosotros, no importa la situación que estemos viviendo. Me recuerdo que un día unas hermanas llegaron y tenían un hijo enfermo. Era un niño como de unos 4 años y estaba con fiebre y el niño mal y todo. Y empezaron a gritar, pero se va a morir. El niño con la fiebre empezó a convulsionar en la clínica. Y las hermanas empezaron a gritar de miedo, ¿qué va a pasar ahora? Una de ellas, la tía, de tanto estrés y todo, cayó y se desmayó. La tuvimos que llevar a otro lugar y le pusimos sueros y todo. Y entonces, bueno, a mí me causó también un poco de ansiedad y todo. ¿Qué vamos a hacer con este niño? Es muy pequeño. Lo más seguro que tenga una apendicitis, lo vamos a tener que operar. ¿Qué les voy a decir a ellos? Y entonces les digo yo, hermanas, hermanas, siéntense y se sentaron. ¿Ustedes creen que el trono de Dios, que ahorita el trono de Dios está de cabeza o qué? Nosotros podemos pasar estas circunstancias de desgracia y es cierto que el niño está sufriendo, tiene fiebre, vamos a ver qué podemos hacer por él, pero Dios sigue siendo santo, sigue siendo perfecto, sigue teniendo todo en sus manos y se está sentado en poder y gloria, aunque sea difícil de entenderlo. ¿Ustedes por qué ya están cayéndose y así se pueden infartar y morir cada uno de ustedes? Y bueno, no sé qué, algún tipo de shock les dio y empezaron a mejor a orar. Dios, qué consuelo encontramos en el sufrimiento? Que Dios Todopoderoso va a estar con nosotros. Aunque nos sintamos solos, va a estar con nosotros. Bien dice Salmos, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno. Pero ¿por qué no voy a tener miedo? Porque tal vez un psicólogo me ayudó, porque tal vez alguien me dio ánimo. No, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo y me infundirás aliento. Ese espíritu bueno de Dios Todopoderoso nos hace reconocer que en momentos de dificultad, tal vez el único en donde vamos a tener apoyo, porque a veces el estar en un sufrimiento tan difícil, sentimos que la tierra se nos derrumba y no encontramos apoyo y venimos ahí con una picada y una caída que decimos nosotros, a ver dónde voy a caer, ya no puedo más. Y de repente sentimos un apoyo de Dios. El único lugar de apoyo, el único sustento, tanto de vida como de esperanza, es Él. Esos son los momentos en que nosotros valoramos la presencia de Dios. Por eso en Salmos también 34 dice, el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Qué promesas estas y qué verdades que a pesar de que estemos sufriendo, vamos a encontrar consuelo en que la presencia de su Santo Espíritu está con nosotros? También nos encontramos consuelo
a través de Cristo. El sufrimiento de Cristo es un ejemplo y una fuente de consuelo para los creyentes. Al compartir en sus sufrimientos, también compartimos consuelos que Él ofrece. Por eso dicen los versículos, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos, dijo Pablo. Entonces, otra manera de encontrar consuelo en el sufrimiento es mediante la esperanza en la gloria futura. La Biblia nos enseña que el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que nos espera. Esta esperanza nos da consuelo y nos ayuda a seguir. Por eso dice en Romanos 8:18, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Digamos que nosotros no vamos a entender ese peso de gloria ni esa excelente eh, eternidad, a menos que no entendamos esta leve tribulación momentánea o que no la sintamos. Entonces vemos nosotros que cómo encontramos consuelo en el sufrimiento a través de la oración y la fe. La oración es un medio poderoso para encontrar consuelo, al llevar nuestras preocupaciones y sufrimientos a Dios directamente. Encontramos paz y fortaleza. Bien dice Filipenses, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Por eso decía que Pedro, el tema principal es el sufrimiento. Primera de Pedro, tendríamos que leerlo. ¿Cómo encontramos consuelo en el sufrimiento? A través de la comunidad de los creyentes. Esto es muy importante. Nosotros los creyentes debemos cuidarnos unos a otros, como hacen las células en nuestro cuerpo. Se ayudan unos a otros. Así que alabado sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también podamos consolar a todos los que sufren. Eso es muy importante porque ¿quién va a entender más el sufrimiento de alguien si no lo ha pasado? Como que también el sufrimiento no solo nos da una mejor esperanza, nos hace que confiemos en Dios, que dependamos de Él, nos da propósitos de redención, tiene propósitos de redención en nuestra alma, pero también tiene propósitos de apoyo a los otros que puedan pasar esa situación. Así que Dios nos bendiga en estos casos, en estos sufrimientos que de alguna manera tenemos o vamos a tener, dice, aplicando los principios bíblicos en medio del sufrimiento. Vamos a terminar con esto. Cultiva una actitud de confianza en Dios en medio de las pruebas. Recuerda que Dios es soberano y tiene propósitos tal vez que no podamos entender de inmediato. Algún día los vamos a comprobar. Ora con fervor y clama a Dios en busca de su presencia, en busca de consuelo y dirección.
Medita en las promesas de Dios de nunca abandonarte ni desampararte. Aplicando los principios en medio del sufrimiento, aprende a ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento. Esto es difícil. Creo que la mente es la primera que se opone. ¿Cómo voy a crecer si estoy sufriendo? Eh, 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 Sé paciente y perseverante, sabiendo que la prueba de tu fe produce madurez. Y esa es la pregunta del inicio. ¿Puedes ser maduros sin pasar un sufrimiento? Eso es. Se puede ser paciente sin pasar un sufrimiento. Se puede tener fe y esperanza sin pasar algún tipo de sufrimiento o hay necesidad de pasar. Entre, entre aprende a ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, el inciso 3 es busca las lecciones que Dios quiere enseñarte a través de la adversidad. Me recuerdo que un día eh, estábamos con unos hermanos y un hermano me dijo, fíjense que la verdad es que yo no he tenido un sufrimiento, sino he tenido como unos 8 sufrimientos, uno sobre otro y otro sobre otro y otro sobre otro. Y entonces le decía yo, como que nosotros debemos ser cazadores, cazadores de lecciones en cada adversidad. Cuando, por ejemplo, tengo un caso muy difícil de un procedimiento, de una operación, empiezo a escribir y a decir, estoy un poco afligido, un poco temeroso, pero ¿qué es lo que hay de trasfondo que debo aprender detrás de todo esto? Porque si no lo aprendo, va a venir la misma lección de dolor. Entonces me pongo a pensar y digo, ahí hay algo que Dios quiere enseñarme. Lo que pasa es que soy muy poco perceptivo, lo que pasa es que no alcanzo a comprender lo que me quiere enseñar, porque debemos de saber que cada adversidad tiene su propia lección específica. Y si no lo aprendemos, es posible que volvamos a repetir ese mismo sufrimiento. Usa el sufrimiento como una plataforma para testimonio. Es un ejemplo de gozo y esperanza en medio de la dificultad, dice Pedro. Por eso es que les decía que Pedro, el tema principal es el sufrimiento. Primero, Pedro, sé un ejemplo de gozo y esperanza en medio de las dificultades. Comparte cómo Dios te ha sostenido y fortalecido en tus pruebas. Ministra a otros para que estén sufriendo, a otros que están sufriendo con palabras de aliento y actos de amor. Em, Creo que con esto terminamos, con el hecho de que tenemos que apoyar a otros. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces solo escuchando. El alma afligida se libera compartiendo sus problemas. A veces uno no quiere compartir sus problemas porque uno piensa que ya viene la crítica del oyente, del interlocutor, que le dice, es que por eso te fue mal porque hiciste tal cosa. Y uno cuando está sufriendo no quiere ser más castigado ni más condenado. Realmente solo quiere uno que le escuche. Otra de las cosas es que las personas se pongan en los pies de uno para comprender mejor la situación. Palabras de aliento y de consuelo, específicamente las palabras de 1 Pedro, vimos, y Salmos. Salmos está lleno de muchas palabras de consuelo. ¿Por qué? Me preguntaba yo. Porque David fue un hombre muy sufrido. A ver si no, si cuánto sufrió su familia, sus hijos. Entonces, como que el sufrimiento desarrolla una sensibilidad y un acto de adoración más profunda y de glorificación a Dios.
porque es la única dependencia que tenemos. Luego, cuando vayamos a apoyar a otros, debemos orar por las personas y sentir compasión y ser pacientes con cada uno de ellos. Para terminar, creo que estaba planzando un tema a partir de que una de mis hermanas que padecía del azúcar, de diabetes, luego le dio insuficiencia renal, luego padeció un montón de problemas. Cuando estaba en diálisis peritoneal, en malas condiciones generales, llegó con ella y dije yo, "Ala, mi hermana ha tenido sufrimientos de todo tipo, familiar, económico, todo. Y me sentí impotente ante todas esas situaciones. Pero dije, yo la voy a ir a visitar. Y cuando la iba a visitar, me dijo, ¿cómo estás? Bien, dije yo. Bien, no puedo pedir más. Estoy bien, gracias a Dios. Y la familia, bien. Y yo no le tenía que preguntar cómo estás tú, si era tan evidente. Y lo primero que me dijo fue, ¿has visto el sufrimiento? Me dijo. Sí, le dije yo, mucho, principalmente con mi hermana. Y ella me dijo, yo soñé que tú estabas escribiendo un libro sobre todas estas situaciones, me dijo. Y sacaste ese libro y dijiste, miren, este es el libro. No se te va a olvidar que hay un libro por escribir, me dijo. Cuando pensé en esto, mi hermana es creyente y pasó por muchas pruebas. No puedo decir yo si fue sufrimiento por que fue autoimpuesto por Dios o porque ella hizo algo malo, porque es mi hermana y pues en ese amor que le tengo no puedo dar mayores veredictos. Lo que sí es cierto es de que por ser mi hermana la apreciaba mucho, la admiraba, pero a partir de que me dijo el libro, leí pensé en un tema y el tema era, los cristianos no somos inmunes al sufrimiento y a la adversidad. Tal vez ese tema le hubiera querido poner aquí, pero esto fue muy superficial. Creo que vale la pena recorrer la vida de Job, vale la pena recorrer la vida de José, vale la pena recorrer la vida de David y que no se le diga la vida de Jesús. Y entonces colocarle en el tema, los cristianos no somos inmunes al sufrimiento y a la adversidad. Lo creo completamente, no somos inmunes. Si hoy no lo tenemos, mañana lo podríamos tener. Si no tenemos una dosis de sufrimiento hoy por nuestros hijos, que gracias a Dios están bien, lo tendremos por nuestros padres. Si no lo tenemos por nuestros padres, lo tendremos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nuestros primos, por nuestros... Y así no terminará. Em, pero en todo esto, la gracia y el Espíritu Santo nos podrá acompañar en la medida que los conozcamos a Él. En esa medida, en la medida de su omnipotencia, de omnipresencia y todos sus atributos, en esa medida solo la confianza y la esperanza en Él es lo único que nos va a mantener. Luego, puede ser que la mucha teología nos mantenga, la, el mucho testimonio nos mantenga, la mucha esperanza no nos mantenga, pero el conocimiento de Él y la esperanza que tenemos es lo único que nos va a mantener sobrios ante un mundo muy frágil, un mundo muy sufrido,
un mundo muy doloroso y vemos nosotros a cada momento. Vimos un niño en la noticia que lo tenían atado de 4 años. ¿Por qué un niño pequeño sufriendo un mundo malvado donde estamos? Tal vez una de las situaciones es que no seamos como que apáticos a la situación. Nosotros no vamos a componer el mundo, ni que hagamos lo que hagamos, pero sí vamos a tener una conciencia y un clamor a su Santo Espíritu por que Él modifique las cosas. Y eso va a hacer que en cada necesidad, por cada cercano o no, o familiar o no muy cercano o conocido, siempre tengamos esa necesidad de orar por los que están sufriendo. Pedimos a Dios Todopoderoso que si de alguna manera nosotros tenemos sufrimiento, ya sea de gravedad o sea del alma nada más, que nos sintamos solos, que nos sintamos no acompañados, que nos sintamos no entendidos, no comprendidos, que nos sintamos como que ambivalentes en este mundo, como que no encontramos un lugar donde tener algún propósito superior o propósito divino, ¿no? Superior en relación a que Dios lo designe. Ante esas situaciones, que Dios nos dé ese consuelo y que nuestro refugio siempre sea su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Pedimos por todos los que estén necesitados. Vamos a orar, ¿verdad? Y a agradecerle al Señor por la palabra. Padre bendito que estás en el cielo y que estás con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre celestial, porque tú nos hablas, Señor, de muchas maneras, papá. Gracias por darnos la bendición de dejarnos exponer a tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo ha sido nuestra fortaleza y nuestro consolador, Señor. Y gracias, Padre, por las pruebas que, como hijos tuyos, Señor, tú permites que vengan a nuestras vidas, Padre, porque como está escrito en tu palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Y aún estos padecimientos, Padre, tristezas y adversidades, a nuestros ojos tienen un propósito delante de ti. Te pedimos que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas, Señor, y que tu obra se perfeccione a través de ellas, Padre. Bendecimos tu palabra y creemos que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado a cada vida, a cada familia, a cada mente y a cada corazón. Bendecimos al doctor Marcos, Señor, lo cubrimos con tu sangre preciosa, que tu gracia, que tu presencia, que la sabiduría, Señor, que el entendimiento tuyo venga sobre él, Padre Celestial, para que tu palabra nos sea revelada, Padre, y que podamos crecer en el conocimiento de ella. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que están en este momento. Que tu presencia, que tu gracia, que tu favor y tu bondad sea sobre ellos, Señor, y que tu palabra sea atesorada en sus corazones, Señor, que tu palabra vivifique nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, y que a través de ella seamos restaurados, sanados y liberados, Padre Celestial. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Bueno, has sido tú para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nos despedimos, Señor, de esta plataforma con la certeza y la confianza que tú permaneces en cada hogar y en cada familia. Amén y amén.